Capítulo 19, sección 2, el pecado en contraposición al error. Permíteme compartir. La diferencia entre pecado y error es fundamental en el camino del perdón. El pecado, según el ego, es algo grave, imperdonable y real. Implica que se ha hecho un daño irreparable, que la culpa es verdadera y que por tanto merece castigo. El pecado fija la identidad en el pasado, condena y perpetúa la separación. En cambio, el error es algo que se puede corregir. No es un ataque, sino una confusión. No nace del mal, sino del olvido. El error pide comprensión, no castigo. Desde esta visión, la inocencia permanece intacta y el perdón se vuelve posible. Así, mientras el pecado encierra, el error abre una puerta. El pecado acusa, el error invita a recordar. Uno te hunde en el miedo, el otro te devuelve la paz. Textualmente dice: es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. La mente del ego es la que cree en el pecado. Cree que ha hecho algo imperdonable, que ha roto con Dios, y por eso se siente culpable y teme ser castigada. Pero, como está atrapada en esta lógica de culpa, no puede corregirse a sí misma, porque todo lo que ve confirma su error, por eso acusa, castiga, proyecta o se defiende. Por eso el curso dice que se necesita una mente que no sea parte de ella, es decir, de la del ego. ¿Y cuál es esta mente? Pues la del Espíritu Santo, que ve el error sin juicio y lo corrige desde el amor. Solo desde esa otra perspectiva, fuera del sistema del ego, se puede deshacer la creencia en el pecado y recordar la inocencia. 2. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpa está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que, por lo tanto, ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De ese modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido al pecado, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Si te das cuenta, es la creencia que hemos mantenido en el inconsciente colectivo. 3. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, como lo hemos hecho, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Esto es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito, mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea de pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte, mas ¿cómo podría perecer lo que es inmortal? Pienso que durante siglos
la humanidad ha sostenido la creencia en el pecado porque el nivel de conciencia colectivo estaba atrapado en la percepción del miedo, la culpa y la separación. Esta visión hacía que se interpretara el error como algo imperdonable y al identificarse con el ego, la mente reforzaba la idea de ser culpable y merecedor de castigo. Sin embargo, a medida que la conciencia se expande y el campo colectivo se va permeando de una luz más elevada, la mente comienza a abrirse a una nueva percepción. Ya no ve el pecado como una culpa real, sino como un error nacido del olvido de quienes somos. 4. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esa doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuera para siempre. ¿Eso es humildad? O más bien, un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantenerla aparte. La verdadera humildad consiste en aceptar la verdad que Dios creó. Somos su Hijo, tal como Él nos concibió, eternamente inocentes. Cualquier otra idea es un intento del ego por desgajar la creación de su fuente y mantenernos en un estado ilusorio donde la culpa parece tener sentido. 5. El ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea de pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. El concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición, es el pecado, pues en el pecado radica su mejor defensa a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. Creer en el pecado, según el curso, es como en el cuento de Pinocho, cuando los niños que se portaban mal en la isla del placer eran castigados con orejas de burro y poco a poco se convertirían en burros por completo. El castigo no buscaba enseñar, sino hacerles creer que su error los definía, que ya no podrían volver a ser niños. El ego hace lo mismo, toma nuestros errores y les pone el sello de pecado, como si fueran irreversibles, como si nos transformaran en algo indigno de amor. Nos hace creer que por haber fallado ya no merecemos regresar a nuestra inocencia. Pero el espíritu, como el hada azul en el cuento, no castiga ni condena, sino que deshace la ilusión. Nos recuerda que nunca dejamos de ser lo que realmente somos y que siempre podemos volver a casa, porque al final solo estábamos dormidos. 6. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así, podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser una idea del ego. Un mundo que Él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? Le damos rango de verdad al pecado cuando dejamos de verlo como un error corregible y lo convertimos en identidad.
esto que hice me define, o lo que hiciste es imperdonable. Así el pecado se vuelve un juicio eterno que refuerza la creencia en la culpa, en cuerpos separados capaces de pecar y en la falsa idea de que la separación de Dios fue real y merece castigo. 9. La santidad del pecado se manifiesta intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable y todo se llevaría ante él para ser juzgado. Mas, si es un error, como lo es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. 7. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues, de alguna manera, el Hijo se las ha arreglado para corromper a su Padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. Pues aquí ni te explico, es el guión de nuestra película. 8. ¿No preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de la que fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado, mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Podríamos llevar estas nubes a la luz, no luchando contra ellas, sino reconociéndolas como lo que son, sombras de pensamientos que no tienen raíz en la verdad. Son nuestros pensamientos los que generan nuestro estado de paz o nuestro estado de conflicto. Aunque estemos tan profundamente identificados con el miedo, el abandono, el fracaso, la muerte, el primer paso es observarlos con honestidad. Observar los pensamientos que nos llevan a esos estados sin juicio y reconocer que todos esos miedos son versiones distintas del único miedo, el miedo a haber perdido el amor de Dios. Pero el amor nunca se ha ido y es precisamente cuando tocamos fondo muchos con esos temores que cubren la creencia en el pecado que una pequeña rendija de luz se abre y por ahí entra la luz y esa luz no nos pide que seamos valientes, nos pide que estemos dispuestos a ver las cosas de otra manera. No necesitamos resolver el miedo de una vez, solo decir, este pensamiento me asusta, pero quizá no es verdad. Estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Incorporando la lección 221 que le corresponde a esta sección, tendríamos que decir que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Te dejo el link de enlace en la descripción de este audio. Gracias. Hasta aquí llega esta sección.